Se indicó por diputadas, diputados y analistas políticos, el presidente no rindió un informe, sino un cuento. Y en materia educativa, que es a lo que me voy a referir, un cuento muy mal contado. Por favor, correr video. Se menciona la recuperación de la infraestructura educativa. El presidente habla de 27 escuelas modelo cuya infraestructura fue recuperada por la comunidad y la empresa privada. Pero el impacto de este gesto se diluye cuando se comparan estas supuestas 27 intervenciones con la realidad de más de 4.700 centros educativos en todo el país. Estas fotos que ustedes están viendo corresponden al centro educativo modelo escogido de la Dirección Regional de Heredia y fueron tomadas el día de hoy. ¿Cuál nuevo rostro ven ustedes? ¿Cuáles aulas están mejor equipadas y seguras? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que cumplió usted, señor presidente? Usted está proponiendo soluciones para 27 centros educativos y plantea aumentar a 207 el número de intervenciones de este tipo. Es vergonzosa la relación con el total de centros educativos con necesidades de infraestructura y no es previsible que cumpla con este número de mejoras porque hay límites en la inversión de infraestructura impuestos por la regla fiscal de gasto y en su informe no adelantó su apoyo para levantar ese límite a las partidas presupuestarias de inversión en infraestructura educativa. Ni mencionó su apoyo para presupuestar el 8% del Producto Interno Bruto Nacional en educación como manda la Constitución Política y que sería necesario para mejorar la inversión en infraestructura. No es cierto que exista una inversión nueva o adicional de 5.400 millones de colones para infraestructura educativa. Ese monto corresponde al presupuesto ordinario, que ya está asignado a presupuestos específicos que vienen desde la administración anterior, de modo que no hay nada nuevo bajo el sol. La afirmación de que la inversión en infraestructura creció en 168% en el último año es un dato que debe verificar, porque no está respaldado en los presupuestos aprobados y resulta contrario a lo que afirmó un párrafo antes, donde estimó el valor de su inversión en 5.400 millones de colones, lo cual es inferior a la línea base del año anterior de 6.000 millones. Sobre el ahorro en pago de alquileres y la reasignación de esos recursos a infraestructura educativa, habrá que revisar el nuevo presupuesto ordinario cuando llegue a la Asamblea Legislativa. Pero esta misma semana tuvo la oportunidad de asignar esos recursos señalados al convocar los proyectos de ley 23.705 correspondiente al primer presupuesto extraordinario y el 23.732 que es la segunda modificación presupuestaria y en ninguna de esas propuestas viene el redireccionamiento de esos recursos a infraestructura educativa. Entonces usted ya está incumpliendo el compromiso. Habla de una ruta de la educación inexistente. La señora ministra de Educación le está tomando el pelo, señor presidente. Ya ella aclaró que se trata de un proceso vivo, que no se formuló técnicamente en un documento y que carece de recursos, objetivos y metas de cumplimiento para su evaluación. Su afirmación sobre el tema es tan inexacta como la propia ruta anunciada por su ministra. Solo intenciones, voluntarismo e improvisación. Lo lamentable es que todo el país, salvo el presidente, estamos informados de que no hay ruta de la educación por propia confesión de la señora ministra, quien evidentemente olvidó informarle. Respecto a conectividad, el octavo informe de la educación la describió como la causa de desigualdad y discriminación más importante en nuestra sociedad. Señaló concretamente que 500.000 personas, estudiantes, quedaron fuera de la mediación pedagógica virtual durante la pandemia por carecer de conexión a Internet o no tener equipo para conectarse. Esa situación no se ha solventado con el regreso a la presencialidad educativa. 500.000 de estudiantes en pobreza o pobreza extrema siguen sin recursos para conectarse. Y mientras tanto, Fonatel guarda más de 153.000 millones de colones sin invertir en una red educativa que es el destino que legalmente tienen esos recursos. Presidente, instruya a sus ministros
para que agilicen la inversión de esos recursos en conectividad educativa y vuelva el próximo año y nos cuenta que ya desenredó ese nudo histórico. Pero por ahora solo puede atribuirse en educación la acción más descabellada e inconsecuente de su ministra: desmantelar el programa de informática educativa, el más exitoso de América Latina, del que participan más de 750,000 estudiantes al año y que durante 35 años revolucionó la cultura informática y el pensamiento computacional del país. Así que el único haber en este tema ha sido desmantelar el exitoso programa educativo del PRONIE, y no sabemos si para ahorrarse los 18,000 millones de inversión anual que representa, o por pura mezquindad, o para favorecer a grandes empresas tecnológicas cuyas herramientas propietarias han sido mencionadas ya en el enunciado de su nuevo programa de informática como proveedores privilegiados. En todo caso, dice usted que el Estado renunció a sus responsabilidades educativas. Esa afirmación no es cierta. El PRONIE siempre ha sido estatal, administrado por el MEP, aunque ejecutado por una fundación sin fines de lucro. Finalmente, suena muy valiente y mueve a la emoción a algunos contar el cuento alzando la voz de que se eliminó el convenio con Cuba y que cortó de raíz el adoctrinamiento ideológico. Eso que dice haber eliminado no tenía rango de convenio, sino era una simple carta de intenciones que nunca se ejecutó, por lo que el gobierno de Cuba no pudo tener interferencia alguna en los procesos educativos de Costa Rica con fundamento en esa carta. Quisiera hablar también de la población invisible del sector cultura. Valore, por favor, el trabajo de este sector como columna vertebral de la identidad costarricense. Este golpeado sector, del cual no se mencionó una sola vez en su informe, se debe visibilizar además desde el encadenamiento productivo, sumado a las prácticas positivas, si hablamos desde la prevención. Quisiera hablar de estos temas, pero lamentablemente su referencia en el discurso presidencial se resume a una palabra: nada. En resumen, un cuento mal contado. Eso es lo que el señor presidente nos trajo como informe de gestión en educación. Esperemos que el próximo año, si nos trae otro cuento, lo cuente sin espavientos, sin giros impropios de un rendimiento de cuentas constitucional, como ocurrió el pasado martes. Gracias, señor presidente.